En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: Las artimañas de Jezabel, cuarta parte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 al 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Continuando con las artimañas de Jezabel, como ya lo hemos mencionado en los mensajes anteriores, en la primera, segunda y tercera parte, y en esta última analizaremos las consecuencias por aquellos que con ella adulteran. Así que vamos a aprender mucho más acerca de este tema
Y sugiero de antemano que pongan mucha atención a lo que hoy vamos a hablar por medio de este mensaje. Pero ¿de quién hablamos? Jezabel, porque conspira contra los siervos y siervas del Señor, haciéndolos culpables de sus malas actitudes, para avergonzarlos y ridiculizarlos ante toda la congregación, haciéndoles creer que ella misma tiene toda la razón en todo. Alude también que si no están de acuerdo con ella, las cosas pueden resultar muy mal, y es impresionante, a la vez difícil de creer, que una sola mujer tenga sujeta a toda la congregación a la seducción, y aparte de eso, a sus manipulaciones de su engaño tan sutil. Por esta razón considero en lo personal que resultaría difícil estar congregado en una iglesia como la iglesia de Teatira, por este motivo. Aparentemente Jezabel se había empeñado a enseñar que estaba bien que se cumpliesen con todo lo que la iglesia requería y que no había ningún problema estar en estas condiciones, y haciendo creer a todos que aún con las presiones de este mundo que nos rodea, de tanta inmoralidad sexual, Dios entendería y que lo pasaría por alto. No es cierto que en la mayoría de los casos en algunas iglesias que hoy han sugerido escuchamos ciertas congregaciones y filosofías humanas como estas, o mejor dicho, pensamientos carnales, diciendo que se puede vivir en una vida cómoda, inmoral, con la fornicación, y que con estas prácticas no afectan los principios cristianos, diciendo que Dios es amor y que Él perdona todos los pecados. Hablando de un pueblo cristiano, ¿aceptaría usted esta ideología tan engañosa? Espero que no, pero escuche atentamente. Una vez más le sugiero que algunos pensarán que no queda más remedio que estar así y olvidarse, y que hay que aceptar lo que el ángel de la iglesia dice, que está de acuerdo con la falsa profetisa Jezabel, y que también está de acuerdo con esa falsa enseñanza. ¿Ha escuchado usted alguna vez esto? Pregunto, ¿pasaría usted por alto semejante cosa? Pues dése cuenta, actualmente en algunas iglesias aceptan la sexualidad despreocupada y desatendida que está siendo extendida en nuestra sociedad. Los principios cristianos se están desvaneciendo en algunas congregaciones. Digo esto porque ya no se reprende el pecado de la sexualidad inmoral y no se condena el adulterio, ni mucho menos la fornicación. Ya ni se habla de eso. Y se han quedado en silencio, acobijando el pecado oculto de aquellos corazones endurecidos. Y todo porque no quieren que sus seguidores se vayan de allí, porque aman más la muchedumbre de la gente que la santidad. Muchos no disciplinan a sus miembros cuando caen en inmoralidades sexuales. Se han quedado mudos y no reprenden ese pecado, y además permiten que se practique la pornografía sin resistencia. Hago la pregunta, ¿será que algunos se han acomodado a esta falsa religión? De que aunque estemos en pecado todo estará bien. Pero fijémonos muy bien, nuestro Señor hace a la iglesia responsable de todas estas cosas, y especialmente le dice al ángel de la iglesia en Teatira, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Vamos a ver, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Señor reprocha esto? Creo que es un problema grave, con el cual todos deberíamos estar preocupados, y es preciso confrontarlo.
¿No cree usted? Yo creo más bien que Dios condena, según lo que está escrito, condena totalmente estas prácticas de inmoralidad sexual. En la actualidad, algunos dirigentes de iglesias de la misma manera deben enfrentarse contra tal engaño, máximo en estos últimos días, y no estar permitiendo este tipo de abominaciones en una congregación, porque hay quienes han visto lo que pasa, pero por temor han callado y no dicen nada. Por lo tanto, se convierte en cómplice con ellos. Pero ¿por qué han callado? Como vemos en las cartas escritas a la iglesia de Pérgamo y a la de Tiatira, el Señor no aprueba ningún tipo de inmoralidad sexual, y esta misma es combinada a la idolatría. Aunque esto nos parezca extraño, una conduce inevitablemente a la otra. El motivo es el siguiente: la fornicación, el adulterio y la idolatría infringen claramente las declaraciones específicas de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la misión como congregación? Pues no quedarse callado y comunicarle al pastor o a la pastora o al líder de su congregación lo que ocurre. Y ellos pueden hacer algo al respecto, pero ¿qué sucede realmente? Este espíritu jezabélico que se ha metido en las relaciones íntimas matrimoniales, desde ahí está distorsionando la relación sexual normal, y es una de las causantes de muchas discusiones, divorcios y separaciones entre parejas, y además provocando división en la misma iglesia. Y es la causante de tanto desastre familiar. Dese cuenta de la realidad, hermano en Cristo. Y el que lee la Biblia verá claramente lo que Dios prohíbe. Está mal que los creyentes se complazcan en la inmoralidad sexual, cualquiera que sea. Cuando una persona lo hace, ha transgredido deliberadamente la autoridad de Dios. Si esto se sigue tolerando de manera permisiva, Jehová ha dejado de ser su Dios. En raras ocasiones se ha adoptado una acción disciplinada eficaz en contra de algún miembro de la congregación por causa de la inmoralidad sexual. Y en muchas ocasiones permiten que los mismos ministros estén en adulterio, predicando en el púlpito la palabra santa y pura de Dios. Las personas que estén en ese estado necesitan una reconciliación genuina y con mayor compromiso de dejarlo todo por el amor a Cristo. Y además de tener una mayor conciencia del significado entre la salvación eterna y la perdición perpetua. Creo que esto es de entenderlo, así como usted que es cristiano deberá entenderlo a la perfección. Por eso el Señor dice en el siguiente texto, Apocalipsis capítulo 2 versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén. Ahora bien, vamos a investigar. Vamos a averiguar qué sucede. Y analizamos esta expresión. Y le he dado tiempo. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Aunque el Señor reprende duramente la fornicación, el adulterio y la idolatría, pero también encontramos a un Dios calculador y sugiere la extensión de la maravillosa de su gracia hacia nosotros como pecadores. Y añade un tiempo de gracia para que se arrepienta. Y aquí pues analizamos con una pregunta: ¿cuánto es el tiempo que Él permitirá para que nos arrepentamos?
No lo sabemos, porque eso solo depende de Dios, el saber perdonar a su debido tiempo según su propósito divino. Así que este es el arrepentimiento que se dirige directamente a Jezabel. Sin embargo, ella se muestra incorregible, se niega a cambiar de rumbo. Y el texto dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y no quiere arrepentirse, es decir, el Señor sabe perfectamente cuál es la causa principal del por qué tiene o debe arrepentirse, pero ella no desea cambiar de manera de pensar, ni mucho menos de actuar. Y el tiempo presente del verbo querer y la negatividad al decidir que no quiere, traducimos esto de la siguiente manera, y que lamentamos mucho esto. Significa que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento. Y esto significa que esta mujer se resiste a seguir el camino de Dios, sino que quiere seguir afectando su vida e incluso a la iglesia con su práctica inmoral. Esto nos da a entender que una persona en un estado como este no se arrepentirá de corazón. Aunque ahí haya personas buenas que le den el mensaje de salvación, pasará lo mismo cuando Jesús lamentaba lo que hacían en Jerusalén por los mensajeros de Dios que allí mismo habían matado. Por eso el Señor decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? San Mateo capítulo 23, versículo 37. Esto significa que para el tiempo del fin volverá a suceder lo mismo cuando Jesús reprochaba la incredulidad de los fariseos con su falsa religión. San Juan capítulo 5 versículo 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Y por lo tanto tendrá que afrontar las consecuencias. Pero dice la palabra también en Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Y como hay dureza de corazón según lo que está escrito, y aparte de eso, no hay temor de Dios. Aunque no sabemos el tiempo que se ha dado de gracia para el arrepentimiento, al parecer el Señor usará el último recurso para que su alma sea rescatada del pecado. Bueno, esto es lo que puedo entender personalmente. También les sugiero que saque sus propias conclusiones. Algunos no se arrepentirán a la buena manera de Dios, no lo harán. Y en la siguiente secuencia analizamos esto y podemos ver que en medio de todo esto, al Señor Dios Todopoderoso y su gran misericordia, llama la atención a todos los que han caído, a los que adulteraron con la falsa profetisa Jezabel de la iglesia en Tiatira. Y encontramos en el contexto algo muy interesante, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Jesús declara esta palabra directamente a Jezabel y a todos los que han participado en sus malas obras. La ejecución pronunciada de un juicio de parte de Dios está determinado el destino para todos aquellos que adulteran con ella. Es tiempo presente
como dice la palabra de Dios, y yo la arrojo en cama. Específicamente habla de una decisión que Dios ha tomado y nuestro Señor Jesús ejecuta el juicio. Y este es directo para aquellos que se hayan hallados culpables del juicio. Es probable en aquel tiempo muchos hayan caído en el pecado de apartarse de Dios y caer en el pecado de la fornicación, y que por resultado estas mismas personas estén enfermas de alguna enfermedad. Lo interpretamos de esta manera por la misma palabra de Dios y por la palabra que dice cama. Vamos a ver, investiguemos esto. ¿Por qué menciona al Señor la cama ahí? Lo que sucede es que la persona, cuando el juicio ha sido declarado, no es para matarlo, sino para salvarlo. Y no está en cama porque debe estar dormido, descansando o algo parecido, sino que pasará un tiempo de juicio prudencial en cama y para expiar su pecado. En la mayoría de los casos, el enfermo pasa a un estado de conciencia más frágil para analizar su vida espiritual en relación con el Creador. El enfermo puede pasar en cama por largo o por un corto tiempo mientras el pecado se está examinando en su interior. Y en este tiempo deberá corregir su estado pecaminoso y arrepentirse de corazón. Es por eso que algunas enfermedades no vienen por sí solas. A veces vienen por el mismo pecado cometido y especialmente por el pecado de fornicación y del adulterio. Y esto es señal que la enfermedad viene por un castigo o un juicio de parte de Dios. Note el punto. ¿Y por qué creemos que así es? Porque se lo ha declarado al ángel de la iglesia en Tiatira, porque dice: yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Amén. Claramente describe en este texto el tipo de castigo o juicio determinado por Dios. El hecho del adulterio con Jezabel hace que una persona y sus cómplices sufran una terrible tribulación por causa del pecado. Y estos serán entregados en la agonía de la enfermedad y la aflicción de sus propios cuerpos a fin de que sufran. Entendemos que esta enfermedad puede ser muchas, pero me llama la atención esto, pues hay casos extremos de enfermedad provocados por el pecado de la fornicación y el adulterio. Y esto viene por las relaciones prohibidas condenadas por el Señor Dios Todopoderoso. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque además de prohibidas, nos da una lista de estas prácticas prohibidas que sin lugar a dudas usted entenderá que el siguiente texto que daremos a continuación nos habla de las perversidades que el hombre o la mujer pueden llegar a cometer. Y cuando no se conoce el temor de Dios, el ser humano se entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus deseos pecaminosos sin medir las consecuencias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y se han contaminado por las perversiones vergonzosas a lo que el mundo de hoy ofrece y que para muchos ya es un modo de vida normal y que no pasa nada. Hago la pregunta: ¿permitirá Dios el castigo a estos que practican tales cosas? Según lo que hemos enseñado con la misma palabra de Dios. Claro que lo hará, porque está escrito. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 29. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Amén. ¿Y cómo vamos a explicar de manera sencilla lo que está pasando? Es que la palabra de Dios es clara. Dios los ha entregado a las perversidades que el mismo hombre o mujer ha buscado por sus propias pasiones. Por eso está ocurriendo que las enfermedades que hoy en día se ven no son para nada agradables. Y estas son las consecuencias del pecado. Y enfermedades que son agónicas, difíciles de sanar. El mundo actual está plagado de enfermedades raras y contagiosas a causa de la inmoralidad sexual, tal como lo describe el texto leído anteriormente, y la evidencia la encontramos en la ciencia médica. La ciencia en la actualidad sigue buscando medios para encontrar la cura de muchas enfermedades, pero no la hay. Muchas enfermedades vinieron para quedarse y no erradicarse nunca. Y podemos ver muchos ejemplos. El VIH-Sida, que por sus siglas es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y este es un virus letal que puede matar a millones, y lo ha hecho. Comenzando allá por los años 80 y en medio del contagio es por medio de las relaciones sexuales con una persona que tenga el mismo virus. Y esto afecta a hombres y a mujeres, y lamentablemente en algunos niños pueden contagiarse del virus también, por el hecho que la persona porta el virus. Aún no se han encontrado una medicina que erradique por completo esta terrible enfermedad. Y lo único que puede hacer la ciencia es controlarla con medicamentos solamente para sobrevivir. Cualquiera que haya observado a alguien o que haya tenido la oportunidad de ver cómo queda una persona infectada por este virus, verá un cuerpo muerto en vida, deshecho por las enfermedades que a consecuencia de esto conlleva una a la otra, lleno de llagas, la piel pudriéndose. La gente que testifica acerca de esta enfermedad sabe lo terrible y dolorosa que es, y lo único que quieren es morirse porque es como estar viviendo un infierno aquí en la tierra, si lo vemos desde el punto de vista emocional. Y para la sanidad, la única alternativa es que haya una intervención divina de Dios. Por el contrario, la persona tendrá que morir. Todas las enfermedades venéreas son causadas por relaciones sexuales con alguien que está infectado por el virus. Y no solamente eso, infectan tanto el cuerpo que también pueden ser contagiados por enfermedades como la clamidia, gonorrea, el herpes, sífilis, y existen más de 20 tipos de enfermedades, etc. Y todas estas enfermedades, la mayoría de las personas terminan en cama. Así que, de una manera sencilla podemos deducir que al estar en cama, la mayoría de los casos no es porque tienen ganas de descansar, sino que han entrado en juicio o una expiación del pecado cometido. Es probable que Dios los entregara a tribulación, como dice la Escritura,
para que en algún momento se arrepintieran de su pecado, por la frase que dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Y la frase, si no. Pareciera que Dios deja una opción abierta para el que quiera reconocer su pecado y que le ha fallado y así poder lograr la salvación aunque su cuerpo muera. El arrojar en cama también pudiera significar perdición eterna en el infierno. Es probable que el nombre de Jezabel viene a ser el tipo de creyente que va a una iglesia, se congrega regularmente y cree que aún con la fornicación y el pecado en su corazón puede ser salvo. Jezabel no era una creyente. No amaba a Jehová Dios, sino a quien realmente amaba, al Dios del placer y la fornicación. El severo juicio anunciado incluye al ser arrojado en gran tribulación, que esto es peor. Es como si el Señor dijera, yo la castigaré y la pondré en una situación severa hasta que se arrepienta. Este castigo recae en 3 personas y lo explicamos aquí. Número 1. Jezabel como la principal culpable. Número 2. Los que cometieron adulterio con ella. Y número 3, que esta debería preocupar mucho, la descendencia de ella. Significa a sus hijos y el castigo de la muerte. Creo que debemos meditar mucho acerca de esto, que antes de actuar mejor pensar de lo preocupante que puede ser esto al pecar y caer en la fornicación. Porque la misma palabra de Dios nos da a conocer las consecuencias explícitas. No hay lugar a dudas, Dios castigará duramente a la persona que caiga en pecado de la fornicación y el adulterio. Sé que podría sonar duro esto, pero ¿cómo vamos a cambiar lo que Dios ya definió y lo describió con lujo de detalles, las advertencias por caer en tan grande pecado? Y agrega en el próximo texto, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. La ejecución de este juicio produciría efectos concretos y generales en las demás iglesias, para que sepan que Dios es clemente, piadoso, pero no dejará impune al culpable, pues se dirige a todas las iglesias que sabrán que yo soy. Y esta expresión sugiere que las iglesias representan la totalidad de la iglesia. Y el mensaje no solamente se dirige a la iglesia de Teatira. Para hablar más claro, ya en este versículo habla de una iglesia universal y abarca todas las congregaciones existentes que hayan caído en las influencias satánicas de la falsa profetisa Jezabel. Créanme, si usted revisa el texto una vez más y leyera con detenimiento esta cuarta carta enviada al ángel de la iglesia en Teatira, entendemos y entendería usted cuántos líderes cristianos han caído en este engaño. Vaya haciendo cuenta de cuántas está viendo. Hoy, en este tiempo actual, se siguen justificando delante de la congregación y sin ningún arrepentimiento de lo que hicieron. Siguen predicando en los púlpitos la palabra de Dios y no han aceptado la corrección que viene por medio de la palabra de Dios. Además, lo que han aceptado es la sugerencia de Jezabel que aún con este pecado de adulterio y fornicación estará bien y que Dios los va a perdonar. A este tipo de líderes, la palabra de Dios les dice que si no se arrepienten, los arrojará en camas y que Dios les descubrirá sus pensamientos y el corazón. Sea como sea, y en donde se encuentren, incluso a la iglesia o congregación que representen,
Dios lo hará saber, o sea, lo verán. Y escucharán los juicios ejecutados como dice el mismo texto. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Significa, según la palabra, sabrán. Hablando en tiempo futuro, hablando una forma verbal, pudiera traducirse, llegarán a conocer quién soy yo, ya sea en cama, o cuando sea su partida, o cuando el Señor lo visite, o bien cuando haya venido por su iglesia en el arrebatamiento. Ahí conocerán al Dios poderoso. Lo llegarán a conocer por su propia experiencia. El día del juicio de Dios sobre Jezabel, sus cómplices y aún sus hijos, total, Él daría a conocer los hechos del por qué una iglesia está pasando tribulación. Y todas, o sea, dando a entender las demás congregaciones existentes, hablando meramente en el futuro, sabrían por su experiencia propia de lo que está ocurriendo, porque todo es ejecutado por la poderosa mano de Dios, porque sigue diciendo, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Vamos a ver. Las iglesias acabarán por entender, dice nuestro Señor, que Él escudriña los corazones y las mentes. Literalmente, el corazón. Los teólogos de gran renombre han considerado, y aún la ciencia, que el corazón es la fuente de los sentimientos y el ejercicio de la voluntad. Pero como es palabra de Dios, nuestro Señor dice que cuando le vemos actuar por medio del juicio, nos daremos cuenta de que nuestros sentimientos son importantes y que cada uno de nosotros será considerado responsable de lo que decida o piensa hacer o de lo que ha hecho. Y que a nadie se le puede culpar por estas decisiones más que a nosotros mismos, por el hecho que hemos pecado, y esto es lo que debemos reflexionar a profundidad. Y aquí nuestro Señor deja claro, y también nos da el libre albedrío de tomar una decisión. Además, si nos vamos más allá, ¿qué es escudriñar? Y esto es lo tremendo, es que Dios excavará lo más íntimo de tus pensamientos. Dios mío, ¿quién va a escapar de este juicio? Creo que nadie. Analicemos. Escudriñar, según el diccionario Larousse de la lengua española, su significado es: número 1. Intentar averiguar los detalles de algo oculto o secreto. Número 2. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades y los detalles menos manifiestos. Dios, al examinar a la iglesia de Tiatira desde el punto de vista profético, es decir, dentro del ámbito de la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que esta iglesia es como una figura que anuncia la época que va desde el siglo VI, 1000 años que han sido llamados tiempo del oscurantismo, a lo que también se denomina la historia de la Edad Media. Vamos a ver, hablando del tiempo y el recorrido que estamos, ya pasaron 2000 años. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todavía no ha sido arrebatada, pero ya el Señor viene muy pronto. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? Porque si en aquel tiempo de la Edad Media, como lo estamos hablando, fue un tiempo en que la iglesia se volvió corrupta por combinar los ritos paganos con las enseñanzas cristianas. Y al escudriñar esto, es como decir, vamos a seguir la pista, investigando los hechos ocurridos, lo oculto,
lo que está pasando dentro de la congregación. Esto significa que Dios será como aquel detective buscando al fugitivo por haber ocultado los hechos. Y que a su debido tiempo Dios mostrará las evidencias del crimen cometido. ¿Nos vamos a escapar de la presencia de Dios, de este investigador personal de nuestras propias vidas? Entonces, ¿qué hará Dios con todos nosotros? Él nos va a investigar desde lo más oculto de nuestros pensamientos, o sea, Él, Dios, escudriñará el corazón. Dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esto es lo preocupante, hermano en Cristo. ¿Cuántos no hemos guardado nuestro corazón? Y no diré que todos no lo han guardado, porque esto es lo principal. Así como el corazón es el motor interno de nuestro cuerpo, también es el motor interno de nuestra alma, y debemos actuar y pensar bien y hablar bien y ejecutar lo que pensamos de una manera, a manera que no cayamos en pecado delante de Dios. Porque créame que en lo espiritual Dios ha excavado lo más profundo del corazón, y créame, esto va a doler. Muchos se darán cuenta en el error que han caído por hacerle caso a la falsa profetisa Jezabel. Por eso, cuando comenzamos a escudriñar la carta al ángel de la iglesia en Tiatira, Jesús se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Ya pues en mensajes anteriores hemos especificado por qué el Señor tiene ojos como llama de fuego. ¿Y qué significa? Y lo repetimos una vez más. Es que el pecado más oculto penetrará el centro mental y moral y sentimental. Él conoce las íntimas intenciones de cada individuo. Y nadie conoce el corazón del hombre sino solo Dios. La misma palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Así que como Dios conoce todas las intenciones, aún en lo más mínimo, su juicio es total. Y sigue diciendo, en el versículo 23 de Apocalipsis capítulo 2, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Y os daré a cada uno según vuestras obras, según el versículo 23. Desde la antigüedad se introdujeron en las iglesias muchas costumbres paganas, y esta es parte de sus obras. Por ejemplo, rituales idólatras, bautizados con terminología cristiana, relacionados de alguna manera con los elementos de la Biblia y por ello aceptados como si fuesen verdad. Además, introdujeron a adorar las imágenes en las iglesias y a aprobarse diferentes prácticas sacerdotales que eran desconocidas por la iglesia primitiva, buscando ampliamente las autoridades religiosas el control de los poderes políticos. Y fue entonces cuando el obispo de Roma recibió la aceptación universal, llamándosele Papa, y cuando comenzó a ejercitar el dominio sobre los emperadores y los reyes. Incluso durante este periodo de influencias corruptas, habían almas sinceras que amaban a Cristo y que realizaron muchas obras y prestaron servicios por amor a Jehová Dios. Cabe aclarar que estas obras no se relacionan ni con la salvación ni con la perdición de una persona, sino con la persona que realmente entrega su corazón a Jesús. A diferencia de aquel que cree que puede ser salvo por obras, por el texto dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Y la misma palabra de Dios dice: y todo aquel que cree no será condenado, pero los que no creen, dice el Señor, según San Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y esto significa que creer que por las obras se ganará la salvación es recibir mayor condenación. ¿Por qué diríamos esto? ¿Acaso el dueño del oro y la plata quiere el dinero nuestro? Jehová Dios quiere tu alma. Lo demás se hace por gratitud y por voluntad generosa, pero no es para ganarse la salvación o la vida eterna. Pues a esto ya le hemos dado amplia explicación en temas anteriores y debemos aceptarlo como parte de Dios. Por eso, pensar que por obras seremos salvos aún siendo cristianos, con este pensamiento estaríamos actuando peor que un inconverso. Al menos ellos sin saber hacen obras de caridad, de amor, aunque en realidad no sean salvos. Pero si nosotros, que después de habérsenos revelado la verdad, sigamos cayendo en el error que pensar que solo por las obras muertas se puede salvar, es una equivocación y no podemos confiarnos en semejante pensamiento. La Escritura dice en Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Así que Dios os dará a cada uno de nosotros según vuestras obras, según el versículo 23 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y a cada uno, es decir, la responsabilidad delante de Dios es personal. Dios no hará acepción de personas en el día del juicio. Nos ve a todos por igual, pero si pecamos deliberadamente, creyendo en pensamientos vanos, la angustia y la tribulación por haber hecho lo malo es lo que nos espera. Además, el juicio de Dios es muy individual, como está escrito, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y además agrega puntualmente para aquellos que ya recibieron la verdad del Evangelio y que voluntariamente pecan por los consejos de la falsa profetisa Jezabel. Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere a que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando.
Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.